Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Segundo tema en esta tarde, cuando son casi las 3 de la tarde, vamos a comenzar a repasar temas que tienen que ver con la campaña electoral. Una de las novedades de esta campaña electoral de cara a las elecciones de octubre y de noviembre, en caso de segunda vuelta, es la presencia de Cabildo Abierto, según las encuestas, el tercer partido. Y bueno, vamos a estar analizando ese tema con quien es el jefe de campaña y asesor en temas de seguridad de Guido Manini Ríos, el candidato de Cabildo Abierto, Rivera Elgue. Bienvenido, un gusto recibirlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿Todo muchas bien? gracias por la invitación. Pero bueno, vamos a aprovechar la oportunidad que nos brinda Esta Boca es Mía para hablar de otros temas que está sobre la mesa, porque el ministro de Defensa, José Vallardi, justamente mencionó a Guido Manini Ríos en unas declaraciones vinculados a lo que fue la confesión ante el Tribunal de Honor de José Nino Gavazo, o sea que lo vamos a consultar por eso también, pero vamos a contextualizar estas declaraciones del ministro de Defensa Nacional. Vallardi ratificó los dichos de los funcionarios del Ministerio de Defensa que declararon ante el fiscal Morosoli sobre la demora en denunciar ante la justicia las confesiones de Gavazo al Tribunal de Honor del Ejército. Según el ministerio, el entonces comandante Guido Manini Ríos demoró 10 meses en informar al ministro Jorge Menéndez. De toda la revisión que yo hice desde el punto de vista de la documentación y desde el punto de vista de los relatos que quienes estaban en el ministerio previamente a que yo llegara me hicieron, no hay un solo registro que dé cuenta de que el general Manini haya dado noticia de este hecho al doctor Menéndez antes del 18 de febrero. Vallardi aseguró que por esa demora y por declaraciones posteriores hubiera correspondido sancionar a Manini Ríos. Es facultad del Poder Ejecutivo hacerlo, hasta 4 años después del retiro de un oficial. Sin embargo, el gobierno tuvo que elegir entre el derecho a sancionar que tiene el mando superior y el derecho de Manini Ríos a ser candidato y hacer campaña. Si yo tomara una resolución sancionatoria, eventualmente podría sacar al general Manini por X cantidad de tiempo de la campaña electoral y le estaría impidiendo hacer campaña electoral. Entre dos derechos, porque los dilemas se generan entre derechos, no se generan cuando no hay contradicciones, en realidad yo he elegido renunciar a la potestad disciplinaria de sancionar para que pueda hacer campaña electoral, que también es un derecho. ¿Está convencido que debió ser sancionado entonces? Sí, no tengo duda. ¿Esa decisión la tomó en conjunto con el presidente Tabaré Vázquez? Se la comuniqué al presidente Tabaré Vázquez, le dije que esto era lo que yo pensaba que tenía que hacer, el presidente de la República estuvo de acuerdo. Simplemente aclaro que las encuestas lo ponen en cuarto lugar, dije tercero, en cuarto lugar a Cabildo Abierto. Primera, ¿qué opina de las declaraciones de José Vallardi, ministro de Defensa Nacional, que acabamos de ver y escuchar? Bueno, el ministro de Defensa está en campaña, integra una lista de diputados por el Frente Amplio, ahí demuestra su nivel ético, porque desde esa posición de ministro de Defensa ataca a un candidato presidencial y envolviéndolo en temas institucionales. Pero me gustaría hacer una aclaración. Él dice que está convencido que el general Manini no le comunicó al ministro de Defensa y que esa es una falta grave y debía ser sancionada. Por lo menos hasta el 18 de febrero, dice él. Bueno, el general Manini estuvo en actividad desde el 18 de febrero hasta el 12 de marzo, cuando fue cesado por el presidente de la República. En ese periodo, ni el ministro Menéndez ni el presidente Tabaré Vázquez lo sancionaron. ¿Está claro? Entonces, si es tan obvia esa falta que dice entender el ministro Vallardi, no solo le corresponde a él, porque él se hizo cargo posteriormente a la destitución o a la renuncia del ministro Menéndez. Le correspondía inicialmente al ministro Menéndez y al presidente Tabaré Vázquez. Ni el presidente Tabaré Vázquez ni el ministro Menéndez, durante todo el tiempo que ejercieron el mando superior de las Fuerzas Armadas, cuando el general Manini fue comandante en jefe, tuvieron ningún problema en sancionarlo. De hecho, tuvo sanciones, ¿verdad? Incluso estando en el extranjero. Por lo tanto, no se entiende
¿Por qué en ese periodo no lo sancionaron? Tampoco se entiende cuando lo cesaron el 12 de marzo, que Presidencia de la República presentó un documento donde se relacionaba a un documento reservado que elevó el general ministro al mando superior, donde hacía consideraciones sobre la justicia en ciertos casos de militares, no de todos, en algunos casos, en 9 casos en particular. El presidente de la República no hace mención en ningún momento de esa supuesta no comunicación del tema Gavazo en la resolución de la destitución o el cese del general Manini. Entonces, en el relato de Bayardi le falta una parte importante. El ministro Bayardi ha demostrado falta de concepto, ha demostrado falta de información en su condición de ministro. Él piensa que por haber realizado un curso de 3 meses en Estados Unidos en una universidad sabe de defensa y realmente no tiene un profundo conocimiento de la materia que habla. Pero aparte ha sido inepto en el cumplimiento de sus funciones como ministro. Entonces, esas son las primeras consideraciones que me gustaría hacer sobre lo que dijo. ¿Qué dice Manini Ríos que hizo? ¿Qué hizo y qué no hizo? En la visión, en la mirada del ex comandante en jefe. Yo no voy a decir lo que dice Manini porque Manini está en la justicia por este tema. Entonces, cuando la justicia falle, tendrá que fallar. También me gustaría saber por qué, si el mando superior de las Fuerzas Armadas la integra el presidente de la República y el ministro de Defensa, ¿qué tiene que ver el doctor Toma en las relaciones del Poder Ejecutivo? El general Manini no dependía del doctor Toma para nada, dependía del ministro Menéndez y del presidente de la República, y así lo establece la Constitución. Se supone que la mesa de entrada a presidencia es por... Las responsabilidades no son de la mesa de entrada, las responsabilidades son de las instituciones y de las personas que ejercen cada función, no de la mesa de entrada. Las responsabilidades de ANCAP no eran del secretario de SENDIC, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. Estamos hablando de responsabilidad. ¿Usted dice que el doctor Toma fue quien debió informar al presidente de la República del contenido de esos documentos? No, yo digo que el presidente de la República fue informado por el ministro Menéndez. Y así lo dijo el ministro Menéndez en su carta de renuncia. Entonces, la responsabilidad del doctor Toma no entra en el canal del mando de las Fuerzas Armadas. El canal del mando de las Fuerzas Armadas, el presidente con el ministro o el Consejo de Ministros ejercen el mando superior de las Fuerzas Armadas. El secretario de Presidencia no tiene ninguna función institucional en esa parte. Bien, vamos a nuestro panel, Alfredo. Sí, no, yo voy a salir del tema porque están en la justicia y me parece que la justicia tiene su curso, porque vamos a tener opinión a favor o en contra. Una duda que tengo con respecto al tema Cabildo Abierto es que uno... El tema Cabildo Abierto lo vamos a tratar en el bloque que viene. Está, entonces lo seguimos. Vamos a centrarnos, para no desviarnos, en este tema. Perfecto. Este tema no, entonces sigo bien, largo. Alejandro. No, estoy citando como fuente del observador que antes de ayer creo que fue, el candidato a presidente por Cabildo Abierto aún no demostró elementos que demuestran que tuvo una conversación clave con el exministro Menéndez. Entonces yo le pregunto a Rivera qué opinión a propósito de esto que publica el observador. Ya no Bayardi o no sé quién, el observador. El observador tendrá sus fuentes. Ha demostrado cierta predisposición con el Cabildo Abierto también. ¿Cierta qué, perdón? Predisposición a manejar la información de forma parcial. Pero una predisposición negativa, digamos. Exactamente, sí. Pero, no sé, me gustaría que me dijera el periodista que escribió esa nota por qué el ministro Menéndez y el presidente de la República no lo sancionaron. Porque es evidentemente una falta que sí existió. Sí. Ahora, yo tengo todo el derecho a entender que si el ministro no lo sancionó es porque sabía y porque el general Manini le había dicho. Sí, usted pone estos dos temas como contradictorios, pero probablemente puedan ocurrir los dos temas a la vez. Es decir, que de pronto el ministro o el propio presidente no actuaron adecuadamente, que es, me parece, lo que se desprende de sus palabras, Rivera. Lo que no significa que de todos modos el general Manini haya informado al secretario de Estado. Yo creo que ¿Pudieron haber ocurrido las dos cosas? No, yo no creo eso. A ver, bueno. Porque así como dice el ministro fue asesorado por los mismos funcionarios que tenía el ministro Menéndez. De hecho, siguen trabajando en la misma secretaría. Si el ministro
no tenía conocimiento de los hechos. ¿Usted entiende que no lo tenía que haber llamado al general Manini y le tenía que haber dicho por qué no me puso en conocimiento de esto? Sí, es una pregunta de mucho sentido común, acabo de decir que es posible. Bueno, pero digo, esa pregunta ya no se la podemos hacer. ¿Cuál es el...? Seguro, lamentablemente no la podemos hacer, pero el hecho pero sí se la podemos hacer. Pero podemos decir que esa omisión fue por falta de carácter, por falta de conocimiento, o fue porque capaz que conocía la información, que tenía conocimiento de la información. Sí, termino. En todo caso, lo que está arriba de la mesa, o mejor dicho, arriba de la mesa en el marco judicial, es si el comandante en jefe del ejército, desempeñándose como tal, siguió la norma de la ley que al enterarse de semejante delito, de semejante crimen, informó o no a la autoridad. Eso es algo que es la justicia la que debe investigar. Y para comprobar eso, alguien tiene que demostrarlo. Sí, acá está el documento cuando yo hice lo que dije que hice. Las comunicaciones pueden ser por escrito o pueden ser verbales, más en una relación tan fluida. Hemos escuchado muchas veces en todo este tema que nadie le cree a Gavasso, de que esto era una vez más, se ha dicho, se ha repetido, una falsedad de Gavasso. Una chicana. O una chicana, etcétera. ¿Esa percepción de esas declaraciones pueden incidir en que no haya habido algún tipo de comunicación? No, yo creo que el general Manini ya lo dijo claramente. Él consideró que fue una chicana y así se lo manifestó al ministro. Juan Ramón. Las palabras de Bayardi a mí me generan muchas dudas. Yo creo que si Bayardi tenía elementos, y eso lo comentó con el presidente de la República, como para llevar adelante un proceso que derivara en la formalización del general Manini Ríos, debió hacerlo. Era su función y su responsabilidad. Y yo creo que decir que privilegia los derechos de Manini Ríos a presentarse como candidato a presidente de la República, me parece que desvaloriza todo el tema. Supongo que acá, detrás de todo esto, hay una hipótesis de difícil resolución en materia de prueba, porque el elemento clave ya no está, que es Menéndez. Menéndez es el que podría haber dicho sí o no, este tema lo conversamos, este tema Manini Ríos lo trajo a mi despacho, eso que tú decís, consideramos en ese momento que era una chicana más de parte de Gavasso. Pero esa prueba ya no la vamos a tener. Entonces yo preveo que todo esto va a quedar absolutamente archivado y creo que todo va a terminar en algo, otra vez, remover el pasado, cuando lo que deberíamos estar conversando es, bueno, ¿qué rol le vamos a dar en un futuro, si es que le vamos a dar algún rol al tema de la justicia militar? Todo el mundo moderno y civilizado está discutiendo eso, si la justicia militar tiene que estar tan autónoma o independiente o tiene que ser algo que esté netamente subordinado al poder civil. Me parece que esa es la gran discusión de futuro. Bien, Graciano. ¿Me permite un segundo? Este caso no es de la justicia militar, porque en todo caso el incumplimiento de un reglamento es una falta, no es un delito, no es un delito militar. Bien. Entonces no es la justicia militar. Acá estamos hablando de procedimientos disciplinarios y ahí el ministro Bayardi demuestra parte de su falta de concepto. Las sanciones se imponen no por el derecho del ministro de sancionar, sino por su obligación de regular las actividades a su cargo. El mandar y el obedecer, el sancionar y el ser sancionado, tiene una finalidad. Y cuando se sanciona, tiene una finalidad de corregir, incluso hasta una finalidad didáctica. O sea, para que la persona aprenda. Y a veces una señal también para la institución, cuando, por ejemplo, se desarrolla hacia el comandante. Bueno, muy bien. Si usted lo hace en forma apresurada, demuestra ligereza de procedimiento. Como por ejemplo en el caso cuando relevaron al comandante en jefe del ejército, al general González, sin por lo menos preguntarle, sin derecho a su defensa. O en el caso del general Manini, esa lentitud, y ahora pasa a ser una lucha de derechos, no es una lucha de derechos. La oportunidad de la sanción es un aspecto fundamental cuando se aplica una sanción. En el momento de aplicarla, la oportunidad es un tema fundamental. Se puede demostrar ligereza de procedimiento y si no, puede ser sumamente lento en reaccionar, demostrando esta falta de carácter. Bien. Porque, déjeme un segundo, si no, parece que puede llegar a ser una revancha, como es en este caso. Este caso de la potestad. Él dice que no lo sanciona para no evitar que haga, como quedaría como una revancha del Poder Ejecutivo o una forma de evitar que Manini haga política. Y no es cierto. Manini estuvo bajo la égida del Poder Ejecutivo, estando en actividad y no fue sancionado.
Graciano. No, yo creo que este intercambio es realmente muy interesante porque en el video que vimos del ministro Bayardi, él pone en un pie de igualdad dos cosas que no son iguales. Lo que él califica como derecho a sancionar, que con la explicación que da el coronel Rivera Elgue me parece que nos queda a todos, a mí por lo menos me ha quedado claro, que no es un tema de derecho del jerarca a la sanción, sino que cuando se dan determinadas circunstancias es obligación sancionar. Porque esa sanción o la potestad de sancionar es inherente al ejercicio del cargo. Por lo tanto, ya es un error, y es un error muy grave, y ahora, mientras los escuchaba a todos, me quedé reflexionando, es un error muy grave de parte de quien está al frente o es el responsable político de los institutos armados del país. O sea, no puede ser que quien está al frente del Ejército, de la Fuerza Aérea y la Marina no entienda que él no tiene un derecho a sancionar, sino que tiene la obligación de sancionar cuando se incurre en determinada conducta. Entonces, eso ya invalida todo el razonamiento que hace el ministro Bayardi. Y la segunda parte, que a mí me hace mucho ruido, queda en una actitud, una especie de perdonavidas, y yo pudiendo sancionar no lo sancioné. Esa actitud de perdonavidas de un ministro me parece que no corresponde. Me parece que está fuera de lugar, no es una actitud republicana, yo creo que no corresponde, y me parece que el ministro Bayardi no se da cuenta de que es ministro de Defensa Nacional de la República Oriental del Uruguay. Pero... Bueno, creo que el gobierno ha cometido muchos errores respecto a cómo se manejó respecto a Manini, aún antes de lo del Tribunal de Honor y lo de Gavazo. Yo lo he dicho aquí y tengo la obligación de reiterarlo. Creo que Manini debió haber sido removido antes, cuando hizo determinadas declaraciones respecto al tema de desaparecidos, cuando tuvo determinadas actitudes. Dejó pasar demasiada agua bajo el puente, y creo que el principal impulsor de la figura de Manini y de la creación de Cabildo Abierto fue el propio gobierno. Y entonces esta decisión de no sancionar creo que está teñida de una cuestión electoral muy marcada. Si no se sanciona, bueno, dejemos que sea la gente quien lo juzgue y no cometamos más errores. Porque creo que lo que asiste a esto es, si nosotros sancionamos a Manini y ahora tiene un 10, vamos a crear un monstruo que va a ser aún más complejo de manejar. Creo que por allí está el fundamento político, no disciplinario ni reglamentario, sino político, de por qué Bayardi dice, no, dejemos que esto decante solo, porque ya han sido demasiados los errores que en casi todos los casos favorecieron a la figura de Manini, ¿no? Pablo. Depende de la cartera ministerial que hablemos, parece que es al partido que se ataca. Últimamente parece que, bueno, que la Constitución se olvidó y que los ministros hacen política dependiendo de cada ministro a ver a qué partido vamos a atacar. En cuanto a la sanción o a la no sanción, esto está en la justicia, lo está investigando el fiscal Morosoli. Sí, pero esto va por carriles diferentes. No, correcto, está bien, está bárbaro. Pero digo, hasta el momento no se ha formalizado, no hay ninguna prueba en contra o a favor, porque acá el gran tema es que no hay que probar la inocencia o no de Manini. Tienen que probar la culpabilidad. Estamos en un Estado de Derecho. Pero eso rige para el ámbito penal, no para el ámbito disciplinario dentro de lo que estamos discutiendo. Si uno dice que yo hice una cosa, tiene que probar que la hice. No tengo que probar yo que no la hice. Esa es la realidad. Yo digo que informé, tengo que probar que informé. Bueno, no. Si el otro dice que prueba que no informó, tiene que probar que no informó. Esa es la situación. Ahora, ¿por qué acá dan una suerte de perdón? Porque si no, que no pueden hacerlo, porque estoy de acuerdo contigo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si se lo sanciona y después se demuestra que en realidad informó lo que tenía que informar, ¿qué pasó? ¿Se proscribió? ¿Se proscribió un partido político? Eso sería lo que estaríamos diciendo ahora si lo hubiesen sancionado. Exacto. Entonces creo que en una forma muy inteligente hacen estas declaraciones. Porque si no se podía probar lo que no se va a poder probar, iban a proscribir un partido político. ¿Rivera? No, yo no creo que no puedan proscribir, porque como máximo lo pueden aplicar una sanción. Es lo que dijo Bayardi. Sí, aplicarle una sanción, y bueno, habría que ver si esa sanción no es recurrida, porque también el sancionado tiene derecho a recurrirla. Por lo tanto, habría que ver si es legal y si es constitucional, y hay que ver el parte de la sanción. Estamos a un mes y poco de las elecciones. Sí, también, bueno, ¿no? pero ya el retirado tiene ciertos instrumentos que puede utilizar para defenderse, y más cuando es un candidato. Entonces, no creo en esa... Concuerdo, sí, en que cada ministro elige su partido para atacar, sí, está claro. Es parte de la estrategia de la fuerza política. Tienen un gobierno que ataca a ciertos candidatos y ellos hacen otro juego. En el próximo bloque vamos a hablar de la campaña, pero un poco para cerrar con esta idea que usted está manejando.
Cuando se estaba gestando Cabildo Abierto, ¿en algún momento Manini, el grupo que lo rodea, evaluó la posibilidad que desde el Poder Ejecutivo se le pudiera impedir justamente su candidatura? ¿Se evaluó como uno de los escenarios posibles? Una vez que el general Manini pasó a retiro, no tenía ningún impedimento para ser candidato a la presidencia de la República. Digamos, en eso legalmente están absolutamente seguros que eso es así. Sí. ¿No hay dos derechos, como dijo Bayardi? No, no hay dos derechos. No hay derecho. Hay un solo derecho. Un tema que también, creo que el ministro ha sido ha hablado mucho, y dentro de las cosas, y ustedes incluso lo comentaron, cuando manifestó que tenía información que había oficiales que habían hecho votar en las elecciones internas. Yo no sé, ahí creo que demuestra parte, además de no aplicar la ley de fronteras, además de conocer de que le salen por sus dependencias toneladas de cocaína, cuando habla a la ligera, poniendo en tela de juicio el funcionamiento de las instituciones armadas, donde dice que hubo oficiales que hicieron votar, o obligaron a votar, o exigieron votar, y después, a los 2 meses y pico, no ha podido probar nada, o ha podido probar algo, no tiene nada para aportar en eso, porque eso lo dejó colgado, lo planteó. Hubo algún partido que incluso lo consideró que era parte de la función o de la estrategia de Cabildo Abierto como partido militar, pero no ha manifestado nada. Entonces, es un ministro que habla mucho, hace poco, y lo que tiene que hacer en el Ministerio de Defensa, que por ejemplo sería poner en funcionamiento la ley de fronteras, no ha hecho nada. De Cabildo Abierto y de la campaña hablamos luego de la pausa, ¿le parece? Vamos a hacerle esa pausa, pero antes déjenme darles una recomendación de ópticas Stella Hinchuk, que ustedes saben, en el mes de septiembre tiene la promoción del lente multifocal, porque este es el mes del lente multifocal y, bueno, justamente con la compra de un lente multifocal se lleva otro de regalo, 2 multifocales pagando uno solo. Una oportunidad única para que se puedan tener lentes multifocales que solucionarán los problemas de visión. Septiembre, mes del multifocal, 2x1 en ópticas Stella Hinchuk, una promoción única que la podés encontrar en cualquiera de los 5 locales de Montevideo y los 2 de Punta del Este, uno en Calle 20, el tradicional, y también ahora en Punta Shopping. Son las 15:21, hacemos la pausa y luego seguimos en el debate en vivo aquí en la tele.